Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio donde, déjenme ver, que aquí hay una... Ok, estamos nuevamente en este espacio, nuestro espacio ya para poder conversar abierta, libre, espontáneamente acerca de aquellas cosas que nos sirven para vivir cada vez mejor y mejor. El propósito de este espacio, que hemos decidido denominarlo Hablemos Claro, porque tomamos información, la revisamos, información bueno, que ya ustedes saben está disponible a través de las redes sociales de todos lados y de todos orígenes. La filtramos, vemos a ver cuál es su origen, cuál es su carácter veritativo o cuál es su poder, su punch para, para proporcionar ideas para vivir cada vez mejor y mejor, que es lo que sí ya está demostrado científicamente, eso lo llamamos que podemos asegurar ciertas cosas, cuáles son aquellas cosas que se sospechan, porque hay muchos estudios, porque hay muchas pruebas, hay muchas evidencias, pero que todavía no tenemos como una certeza absoluta. Aquellas cosas de las que dudamos, bueno, puede ser, puede que sí, puede que no, porque los resultados son contradictorios o cualquier cosa por el estilo. Y aquellas cosas que ignoramos completamente, pues que decimos, bueno, wow, esto es nuevo, esta información no encontramos además cómo encajarla dentro del sistema de conocimiento, del sistema de posibilidades, que ya ustedes, bueno, aquellos que son habituales de este espacio, ya saben que nosotros vamos armando una especie de Lego gigantesco de lo que es la sabiduría humana y aquella sabiduría humana particularmente poderosa y potente para que tú, yo y todos seamos lo más felices posible, aún con las cosas que están ocurriendo, aún con lo que esté pasando, que nosotros podamos tener un espacio de aceptación de la vida como es y poder decir vale el esfuerzo que le ponemos. Particularmente en estos momentos en donde el pensar está escaseando, donde las decisiones se están tomando desde otro aspecto de nuestra vida, no se está tomando desde la razón, no se está tomando desde el pensar, aun cuando se argumente. ¿Por qué? Porque esa es la facultad fundamental del pensar, argumentar. Ahora, ¿qué es lo que los estudios están confirmando? Confirmando, esto podríamos, yo me atrevo a decirlo casi con entera seguridad. Las decisiones que tomamos los seres humanos para apretar un botón o no apretar ese botón son básicamente de carácter afectivo. La premisa básica que dirige todas nuestras argumentaciones es fundamentalmente afectiva. Afectiva. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención, ¿verdad?, a este aspecto humano, que es lo que llamamos pensar, ¿verdad?, que es el tema específico de hoy. Aprovecho para enviarle un abrazo, un saludo a todos los que están por aquí entrando por Instagram y a los que lo están haciendo por Facebook, ¿verdad? Y recordarles que, bueno, que ustedes pueden participar, que tienen todo el derecho consagrado en todas las constituciones del mundo, o en casi todas, ¿verdad?, de participar, de opinar, de preguntar, de plantear posibilidades, de abrir discusiones, todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque además el pensar, es decir, el sopesar, el calibrar, el determinar
cuánto hay de qué en algo, ¿verdad? Eso es lo que es pensar, ¿verdad? Pensar es calcular. Pensar es organizar ideas, ¿verdad? Ideas, es decir, conceptos, relaciones, sospechas, alrededor de algún tema, alrededor de alguna situación que estamos viviendo o que estamos presentando. Esa facultad parece que escasea en la gran mayoría de los animales, ¿verdad? Por lo menos en cantidades suficientes como para nosotros decir estamos razonando, estamos pensando en profundidad, ¿no? Estamos filosofando, porque es importante tener en cuenta que filosofía precisamente arranca de allí. Filosofía arranca del hecho de poder pensar correctamente. ¿Qué es pensar correctamente? Pensar a tono con la situación que nosotros estamos revisando, con la situación que estamos mirando, que estamos escuchando, que estamos sintiendo, que estamos viviendo. Eso es pensar. Un saludo para Eduardo, que se está incorporando por ahí, y a todos los demás que van sumándose poco a poco, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de que nosotros le dediquemos un rato a hablar de pensar? Bueno, que precisamente ese es el rasgo fundamental que hace que nosotros tomemos decisiones asertivas en el mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reaccionamos al corto plazo, en lo inmediato, ahí sí lo solemos hacer 100% afectivo, 100% perceptivo, ¿no? Por eso es que siempre decimos, tómelo con calma, vaya despacio, no se apresure si usted va a tomar una decisión que puede arrastrar muchas consecuencias, que pueda traer como efecto el que se compliquen las cosas de la vida. Y fíjense lo que estamos viviendo en este momento en el planeta, que hay unos personajes por allí amenazando, ¿verdad? Y todo gira alrededor de un tirano, ¿no? Un tirano, Vladimir Putin, que él argumenta, fíjense que él argumenta. Él argumenta el mismo tipo de argumenta que, por ejemplo, que argumentan los de Ucrania. No, es que ustedes me han atacado. Es que ustedes me están amenazando. Es que ustedes... Entonces, cuando nosotros utilizamos los argumentos de esa manera, cuando nosotros vemos que en un encuentro, ya sea entre grupos humanos o entre personas, se están acusando de lo mismo, es decir, eres tú el que me está atacando a mí. No, eres tú el que me está atacando a mí, ¿no? Y entramos a ese tipo de cosas, no estamos utilizando correctamente el pensamiento. Ese dispositivo maravilloso que es poder asociar eventos, asociar ideas para construir algo mejor, el pensar asertivamente, no está presente cuando estamos en una situación como esta. Entonces, por eso las negociaciones se trancan. ¿Dónde se trancan las negociaciones? Las negociaciones se trancan cuando la gente deja de pensar asertivamente. Cuando las personas dejan de lado la proyección del mediano y del largo plazo. Por ejemplo, la evaluación correcta, adecuada, eso es lo que podríamos llamar también la mesura. Mesura, que fíjense que mesura viene precisamente de pesar, ¿no? De cuánto hay aquí de qué.
Entonces la desmesura, precisamente esa característica típicamente humana también, la desmesura como uno de los pecados capitales fundamentales, como uno de los enemigos fundamentales, reales de la humanidad, eh, hace que yo entonces calcule mal. Es decir, mi pensamiento no llega a donde yo quiero que llegue, ¿no? Entonces, eso es típico de una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en la humanidad, ¿no? Donde se está pensando muy poco y actuando muy, digamos, emocionalmente, y que nos pone en riesgo, pues, está poniendo en riesgo la supervivencia de millones de personas, ¿no? Por eso quizás es importante rescatar esa idea de el pensar adecuadamente, el pensar con criterio, con un criterio de mediano y largo plazo. Fíjense, en estudios que realizó Daniel Kahneman hizo una serie de estudios sobre cómo se tomaban las decisiones en el campo de la economía. Cómo se tomaban las decisiones, por ejemplo, de comprar o de vender. Y una de las cosas que él confirmó junto con Radcliffe fue el hecho de que cuando nosotros estamos ante un ambiente de mucha incertidumbre, la participación del pensar es menor que la participación de lo afectivo. Aquellos que conocen algo de neurocode, la neurocodificación de la experiencia humana, saben que, por ejemplo, nosotros hablamos de modos de proceder. Y en el modo de proceder, podemos proceder en modo ESPA, es decir, donde las emociones guían a los sentimientos guían a los pensamientos y los pensamientos guían a la acción. Ese es el modo reactivo. Ese es el modo de, bueno, yo golpeo primero y negocio después. Como lo está planteando, por ejemplo, Putin en estos momentos. Golpeo primero y después negocio. Bueno, te dolió mucho el golpe. Entonces, hazme caso, porque si no, la próxima vez te voy a golpear más duro. Ese es el estilo de negociación. Ahora, cuando uno golpea, está procediendo de manera, está pensando realmente no solo en lo que quiere, sino cuál es la resultante en el proceso de interacción humana que vendrá después para que se sostenga mi planteamiento, que parece razonable, pero que en realidad es profundamente animal. Con todo esto, ¿qué podemos sintetizar como, digamos, como una conclusión provisional? Que nosotros somos más seres afectivos que pensantes. Y que cuando Descartes propuso su famosa frase, ¿verdad? Pienso, luego existo, a lo que se estaba refiriendo era a que pensar era una prueba de que él existía, de que él vivía, ¿no? O sea, una prueba humana de que somos lo que somos, el pensar. Es decir, el calcular, el sopesar, el poder determinar qué y cuánto hay de lo que estoy evaluando. Porque pensar es una forma de evaluar, es una forma en que nosotros evaluamos la vida, una forma en la cual nosotros estimamos aquello que nos puede conducir en una dirección o en otra. Y para eso es que está el pensar. Y para eso es que en nuestra configuración como seres humanos,
El primer paso es inhibir lo afectivo para que el pensamiento, es decir, el razonar, sea quien diseñe la estrategia, como les decía, del mediano y del largo plazo. ¿Mm? Y ahí está su utilidad fundamental. Ahí es donde está la utilidad fundamental de pensar. ¿Y por qué, por ejemplo, si uno está en una fiesta y se está divirtiendo, ¿verdad? Te estás divirtiendo y tal, no es momento para pensar. Si uno está con su pareja haciendo el amor, no es momento para pensar. Ese es un momento para vivir la experiencia afectiva. Ese es un momento para compartir también y celebrar aquello que nos une, aquello que nos hace humanos. Pero si yo voy a tomar una decisión, y toda decisión arrastra consecuencias, y esta es la clave fundamental de por qué es importante pensar, el efecto es precisamente que yo pueda elaborar un plan para minimizar los efectos negativos y maximizar los efectos positivos. Por aquí Eduardo nos dice, ¿y si existo y luego pienso? No, precisamente, para pensar tienes que existir. Y eso es lo que nos plantea Descartes. Descartes dice, si yo estoy pensando es porque yo existo. Es decir, existir es un requisito para pensar. Y si estoy pensando es porque estoy vivo, se cumple el requisito, ¿no? ¿Está bien? Aquí nos pregunta Marvel, ¿por qué da Alzheimer? Bueno, precisamente, exacto, porque fíjense en dónde uno empieza a perder la facultad de pensar. Primero cuando se afecta la memoria. Y lo primero que afecta el Alzheimer es la memoria. Es decir, ya yo no recuerdo los elementos para pensar. Entonces, cuando un Alzheimer avanza muchísimo, eso significa que yo puedo perder la facultad de pensar. Simplemente reacciono como reacciona un gato, como reacciona un perro, hasta menos, o sea, pudiera decir más bien, reaccionaría como reacciona una araña o a lo mejor como reacciona un gusano, ¿no? En un Alzheimer muy avanzado. Ahora, Marvel, ¿por qué da el Alzheimer? Hay muchos factores. Y quizás hoy en día entendemos que hay dos factores fundamentales en la aparición del Alzheimer. Por una parte, un factor genético que diga una instrucción. Acuérdense que el código genético es un manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El cuerpo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Y por supuesto, con el cuerpo pienso, con el cuerpo siento, con el cuerpo decido, con el cuerpo actúo. ¿Ya? Entonces, hay ese factor genético de sensibilidad y después está la alimentación. La alimentación. ¿Qué ingerimos? ¿Ya? Incluso, fíjense que hay vanguardias médicas que están proponiendo al Alzheimer cambiarle el nombre por diabetes tipo 3. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está muy vinculado a la diabetes, que a su vez es un problema de deterioro cardiovascular por un mal uso del azúcar, ¿no? Fíjense cómo las cosas se van conectando. Ya en medicina no pensamos que las enfermedades son procesos separados que tienen que ver únicamente con una predisposición genética. No, no. El cuerpo es uno solo, la persona es única, ¿verdad? Y por lo tanto son muchos los factores que inciden en esto, ¿no? Por allí nos lo puede confirmar Efraín Sánchez, extraordinario neumólogo, que se está sumando también aquí, ¿no?
Lili Juan pregunta, cuando actuamos en modo ESPA, ¿cuál es el ancla para regresar al pensar? Perfecto, muy buena pregunta, Lili. Mira, cuando uno entra en modo ESPA, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta, lo correcto es estar en modo ESPA, disfrutando plenamente y que todo esté diseñado por la experiencia de utilizar mis sentidos para disfrutar de la fiesta, ¿verdad? O si estoy compartiendo con unos amigos una buena comida, etcétera, etcétera, también. ¿Mm? Ahora, ¿cómo paso al modo PESA, que es el próximo escalón que nosotros diseñamos en Neurocode, ¿verdad? Modo ESPA significa que yo estoy reaccionando, únicamente reaccionando. No estoy midiendo ni consecuencias ni de mediano ni de largo plazo. Pero si yo entro en modo PESA, ya yo me oriento a futuro. ¿Mm? Me oriento a futuro. Ah, es qué tengo que pensar, que tengo que sopesar, ¿verdad? Recordemos, que tengo que evaluar, que medir, que calcular, para que el mediano y el largo plazo sean diferentes. Por ejemplo, porque estoy en una situación, por ejemplo, ahorita, ¿qué puedo hacer con mi ansiedad si estoy preocupado ahora no solo por el COVID, sino que estoy preocupado también por la guerra? ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Y cuáles son las opciones para que esto nos impacte lo menos posible? Ahí tenemos que recurrir, mi querida Lili, a las representaciones. ¿Cuál es la película que yo me estoy montando en mi mente que hace que mis emociones se disparen? ¿Y cómo hago para que esa película me lleve más bien a un proceso de razonamiento? ¿Mm? Entonces, hay varios trucos. Yo puedo incluirme en la película y alejarla un poco para analizar las cosas. Eso que llaman cabeza fría, que no tiene nada que ver con cabeza fría. Está bien caliente desde el punto de vista de cálculo. ¿Mm? Cuando yo estoy pensando, yo lo que caliento es el cálculo, la capacidad de calcular. Ah, si tomo esta decisión, pasará esto otro. Si tomo esta otra, pasará esto otro. Si alguien toma otra decisión, ¿cómo afectará a mi tal, no? Entonces, por ejemplo, Lili, yo te recomendaría utilizar estrategias de programación neurolingüística que casan muy bien como, bueno, tú has mencionado la palabra ancla, significa que esa es propia al vocabulario de PNL, ¿no? De programación neurolingüística. Entonces, ¿qué ancla puedo yo utilizar en este momento para que ir al pensar? Por ejemplo, cuando yo pienso, yo hago esto. Esto es un ancla para pensar. Para mí también esto es un ancla para pensar. La descubrí accidentalmente. O sea, la descubrí mirando videos donde yo estaba trabajando. Entonces descubrí, ah, mira, si yo hago esto cuando pienso, entonces esto es un ancla. Entonces ya yo lo puedo utilizar para recrear ese modo, ese tipo, ¿cómo se llama? El pensador de Rodin. ¿Por qué esa escultura se llamó el pensador de Rodin? Porque de manera casi universal tendemos a tomar esa postura cuando entramos en modo razonamiento, es decir, cuando entramos en modo cálculo, en modo apreciación, en modo de medir la distancia entre lo que sea, dos términos, una distancia real o cualquier cosa que estemos calculando. Y ahora Marco nos pregunta, ¿y cómo ir del pensamiento a la acción? Exactamente. Entonces, aquí viene el otro modo de los 4 modos de utilizar el pensamiento con respecto a lo afectivo y a lo motor. Modo ESPA, ya sabemos, la emoción guiando lo que voy haciendo. Modo PESA, el pensamiento tomando el control y dirigiendo emociones, sentimientos y acciones. El tercer modo lo llamamos modo
PASE, Marco. Modo PASE. ¿PASE qué es? Pensamiento, acción. Ah, si yo sé que la acción correspondiente, por ejemplo, es que yo busque un cuaderno para anotar cuando estoy pensando, ¿verdad? Anoto en un cuaderno o anoto en la computadora o cualquier cosa, entonces yo voy a asociar eso mediante una práctica. Acuerden, el cerebro solo sabe aprender y aprende lo que nosotros le damos. Practicar. Ese es el gran secreto, ir a modo PASE, pensamiento, acción, sentimiento, emoción. ¿Ya? Entonces yo en el modo PASE, yo pienso y anoto inmediatamente. Y anoto. Y lo hago 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 1000 veces seguidas. Y entonces eso va a hacer que mi cerebro, clac, lo pase a modo automático. Y el cuarto paso es el modo cepa, que es el modo que nosotros decimos es el modo distintivo humano. Es decir, los sentimientos, los grandes afectos que nos guían, los valores que nos guían, son los que deben conducir al pensamiento y deben conducir a la acción. El modo cepa. Cuando Putin se puso la mano en el corazón para decir, reconozcamos a estos países y no solo eso, sino que vayamos a acabar con todo el armamento que tengan los ucranianos. Cuando se puso la mano en el corazón, ¿en qué estaba pensando él? ¿Qué estaba en su cabeza? Seguramente un nacionalismo exagerado, un nacionalismo imbuido en él como el misionero que ha de llevar a cabo la restauración de la Unión Soviética o quién sabe qué otras cosas, qué argumentos para ese sentimiento de que él es el héroe de el crecimiento y expansión de Rusia. ¿Pero? Probable, podemos especular eso. Fíjense que eso es un sentimiento que entonces lleva a argumentar. Bueno, ese sentimiento disparó la emoción de rechazo, el sentimiento de ira con respecto a los ucranianos, y entonces, por lo tanto, dijo, voy a fijar una estrategia. Voy a decir inicialmente que yo no voy a invadir, pero voy a poner 200.000 soldados en la frontera. Pero yo no voy a invadir, ¿no? ¿No? Por eso es que pista para los otros, ¿no? Ahora, como les digo, yo un poco tengo una conclusión mía. Yo pienso que él negocia, porque hay muchas maneras de negociar, pero él negocia como dije hace un rato atrás. Primero golpea y después propone. Entonces, ¿qué hizo al poner todo ese montón de tropas en la frontera? Decirle al otro lado, miren, señores, aquí está mi músculo, vean mi músculo. ¿Ah? ¿Van a hacer lo que yo digo o no van a hacer lo que yo digo? ¿No? Entonces, allí es donde esa es una forma de negociar. Hay otros que negocian al revés, ¿no? Oye, mira, vamos a conversar, vamos a esto y lo y no usemos la violencia. Entonces, me imagino que eso viene por su entrenamiento en la KGB, pues, por supuesto. Que es la KGB, un centro de tortura, ¿no? Hay que hablar claro, ¿verdad? ¿Mm? Ok, entonces, y aquí nos dice Marco, ¿y la imaginación qué papel juega? Muy buena pregunta, Marco, fíjate. La imaginación es precisamente la construcción que yo hago en mi mente de los escenarios sobre los cuales voy a pensar, sentir y hacer. Esa construcción, en PNL eso se llama sistemas representacionales. Imágenes, sonido, sensaciones y lenguaje. Esa es la imaginación. Conforma el mapa
conforma los elementos, ¿verdad?, que construyo virtualmente, sobre los cuales voy a pensar, voy a sentir y voy a actuar. Entonces, esa es un poco la clave, ¿no? Entonces, este acto de conceptualizar, de crear términos, de crear vínculos entre las cosas, es decir, entre asociar, categorizar, crear universales, por ejemplo, cuando yo digo todos los hombres son mortales, ¿verdad? Estoy haciendo una universalización de un hecho que acompaña a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el acto también de poder ir de los universales a los particulares y de los particulares a los universales, lo llamamos pensar o razonar. ¿Mm? Y por eso la filosofía se convirtió como el gran eje inicial para armar lo que sería el sistema de pensamiento, que después vino con el desarrollo de las distintas lógicas que nos han acompañado, son las que completan ese cuadro de el pensar. Eduardo pregunta que si PASE es modo entrenamiento, ¿cómo sabes que estás preparado para ir al modo CEPA? Sí, el modo PASE es el modo de entrenamiento, es decir, la práctica. Ahora, ¿cómo sabes que llegaste al modo CEPA? Bueno, cuando tomas decisiones y tú dices, esta decisión la estoy tomando en primer lugar, desde el corazón. Cuando yo digo, dejo de comer yo para darle de comer a mi hijo, ¿verdad? Dice, tengo un pedazo de pan. ¿Me lo como yo? Sería modo ESPA. O se lo doy a mi hijo, modo CEPA. ¿Por qué? Porque el valor del amor hacia mi hijo es mayor que el amor a mí mismo, ¿no? Y entonces, aquí Lili dice, yo ahorita trabajo en que mi imaginación sea para mi beneficio, porque hubiera ganado millones en Hollywood con las películas de terror que a veces me invento. Exactamente, sí, eso es. Las películas de terror que uno se inventa, yo siempre le digo a la persona, ok, usted me está contando una historia de Stephen King, ¿no? Stephen King se quedó corto frente a usted. Ese es el 99% de las consultas de psicoterapia son por películas tipo Stephen King. ¿Mm? Así que no hay nada, digamos, Lili, que no se pueda resolver, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, asumir que nosotros somos el productor, el guionista, el director, el actor principal, el actor secundario, el escenógrafo de las películas que nos montamos. Yo soy el autor, sí. Yo soy el autor de la película que me monto. Eso es lo que le hizo decir, por ejemplo, a cuando los chinos invaden el Tíbet, ¿verdad? Y sacan a los budistas, a los monjes budistas de su sede, y la toman y se la cogen para ellos. Secuestraron a varios lamas. Entre ellos secuestraron a un lama importante que estaba muy cerca del Dalai Lama, que mantuvieron prisionero durante 10 años. En negociaciones lograron que los liberaran, ¿no? ¿Ya? Lograron que los liberara a este lama junto con otros más y tal. Y entonces cuando retorna a hablar con el Dalai Lama le pregunta,
¿Sentiste miedo en algún momento? Porque a este hombre lo torturaban diariamente para que cambiara su modo de pensar. Y también al cambiar el modo de pensar, cambiar el modo de sentir, ¿no? O sea, que se hiciera comunista, que reconociera que los comunistas tenían la verdad en sus manos y no esas tonterías teocráticas que a ellos se les ocurrían. Esa es la visión del chino comunista, ¿no? Y entonces el Dalai Lama le pregunta, ¿sentiste miedo en algún momento? Y el hombre contestó, sí, en un momento creí que iba a perder la compasión por los chinos. ¿Por qué? Porque precisamente el budismo, una de las metas fundamentales del budismo, es desarrollar la compasión. La compasión como sentimiento profundo de amor hacia, hacia la vida. Pues en realidad ellos lo extienden hacia la vida, no es solo hacia los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, por supuesto, eh, era su valor fundamental. Entonces, no puedo perder la compasión. Le ponían electricidad, lo amenazaban, le ponían música a todo volumen, cosas para que él dijera, no, yo dejé de ser budista, yo ahora soy comunista, ¿no? Simplemente eso es lo que querían los chinos, que él dijera que él es comunista, ¿no? Y este hombre, bueno, decía, no, yo no, pero siento compasión por ustedes, porque siento amor incluso por aquel que se ha desviado, como la historia de la oveja descarriada, ¿no? Bueno, ustedes piensan que lo importante es ser comunista, yo pienso que lo importante es practicar la compasión. Entonces, ¿qué le permitió eso? El larguísimo entrenamiento que tiene un lama para desarrollar un sistema cepa donde la compasión y el amor están por encima de cualquier otra cosa. Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que permite que un papá, que una mamá eh, no, no ahorque al bebé recién nacido que los despierta a medianoche llorando? El amor, ¿verdad? El amor por esa criaturita que tú dices, bueno, acepto, tolero y amo que el bebé llore porque el bebé está demostrando que está vivo. ¿Mm? Entonces está demostrando que está vivo, es mi hijo, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, y por lo tanto yo paso por encima del enojo que me produce el que me despertara. ¿Mm? ¿Verdad? Eso es un papá, eso es una mamá. ¿Mm? Puede ser que en un instante entre en modo espa y diga, me provoca matarlo, ¿no? Pero inmediatamente, mediano y largo plazo, dice, no, mi razonamiento me dice que para yo ser amoroso, para yo construir una relación de poder y de amor y de plenitud con este bebé, bueno, yo me paro, lo cargo, lo consuelo o le doy de comer o cualquier cosa que esté necesitando en ese momento. Entonces fíjense que el pensar que es imposible pensar en cabeza fría, que nosotros podemos, en la medida en que modulamos nuestras intenciones de mediano y largo plazo, poner al servicio nuestro el razonar, el pensar. Y ese es un poco el mensaje que he querido transmitir hoy, querido amigo, en relación con este tema. Seguiremos así, de esta misma manera, abordando otros temas que en el fondo nos sirvan es para armar el complejo de un sistema que nos sirva para vivir plenamente, con imaginación, dirigiendo la pesa de manera completa.
en los 4 modos según las necesidades de cada momento. Bueno, mi querido amigo, un abrazo y seguimos.